Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Paula Sofía Vázquez, Carlos Bravo Regidor y Gibran Ramírez vamos a discutir el anuncio de la Fiscalía General de la República sobre la investigación a los candidatos del gobierno de Nuevo León, Samuel García y Adrián de la Garza, pero también vamos a hablar de las reacciones del gobierno del presidente López Obrador sobre la tragedia ocurrida la semana pasada en el metro capitalino. Después va a estar con nosotros Luis Carlos Ugalde y Roberto Ro. Con ellos vamos a analizar los riesgos del narcopopulismo en el proceso electoral del 2021. Hay un candidato con presuntos vínculos con el crimen organizado que podría ser el próximo gobernador de San Luis Potosí. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. La Fiscalía General de la República anunció que debido a diversas denuncias ciudadanas se abrió una investigación contra los candidatos al gobierno de Nuevo León, Samuel García y Adrián de la Garza, por presuntos delitos electorales. Las denuncias contra el abanderado de Movimiento Ciudadano son por presuntas aportaciones ilícitas de sus familiares a la campaña, mientras que al candidato del PRI se le acusa de compra o coacción del voto por la entrega de la llamada tarjeta rosa. Para debatir este tema, saludo a los integrantes de la mesa de los martes, Paula Sofía Vázquez, Carlos Bravo Regidor y Gibran Ramírez. Buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Leo. A ver, Gibran, déjame comenzar contigo. Increíble el uso de la justicia otra vez con fines políticos. Lo vimos con Fox, trató de sacar a la mala a López Obrador con el desafuero. Lo vimos con Peña, quien afectó la campaña de Josefina Vázquez Motas a la gobernatura del Estado de México usando a la PGR, luego a la de Ricardo Anaya también a la campaña presidencial. Y ahora la Fiscalía nos sale que va contra los dos punteros que van arriba en las encuestas en Nuevo León. Pues no que iban a ser diferentes, Gibran. Bueno, esto es una fiscalía que se dedica a perseguir delitos electorales y creo, Leo, que lo primero que hay que hacer es establecer si los hechos se han dado o no. Y podemos verlo en el caso de Samuel García, es un hecho confeso, el financiamiento ilícito. Él lo dijo en una entrevista. De ninguna manera los 20 millones de pesos que dice que le aportaron sus familiares están permitidos por la ley. Eso está prohibido en el artículo 15 de la Ley General en materia de delitos electorales. Por otra parte, te quiero leer el párrafo 5 de la LEGIPE, del artículo 209 de la LEGIPE, para ver si hay un uso político de la justicia o una aplicación de la ley. Dice, queda prohibida la entrega de cualquier tipo de material en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o por interpósita persona. Está prohibida a partidos, candidatos, equipos de campaña, etcétera. Es decir, hay una claridad. Es bueno que despierte la Fiscalía. La verdad es que esta Fiscalía lleva una vida en la oscuridad, quizás solamente salió de las sombras en el periodo en el que la encabezó Santiago Nieto y que acabó siendo defenestrada por la misma independencia con que se ejerció su tarea en las instituciones. Dice el propio Nieto en un libro que hizo sobre su paso por la FEPADE, deben funcionar para lo que fueron diseñadas, y esta se diseñó para perseguir delitos electorales que están muy claros. Muy bien, hay que reconocer que este tema de la tarjeta rosa la utilizó Alfredo del Mazo, entonces candidato a gobernador del Estado de México, y hoy existe ese programa de la tarjeta rosa. La pregunta es por qué no persiguieron en su momento a Alfredo del Mazo y ahora sí a Adrián de la Garza. Bueno, tú eres experta en estos temas electorales. A ver, Paula Sofía. Es que se reformó por eso. ¿Ya se reformó por eso? ¿Es una reforma reciente entonces? A ver, Paula. Sí hay una reforma, pero hay una reforma más bien para catalogar como delitos graves cosas que antes estaban consideradas faltas menores. Ahora, eso de claridad, yo diría más bien claridad,
porque en realidad sobre las tarjetas el Tribunal Electoral se pronunció en el caso del Mazo y en otros casos subsecuentes y las consideró legales, consideró que eran una promesa de campaña como cualquier otra y que como no se podía hacer una vinculación entre que te dieran tu tarjeta y tú efectivamente votaras, que es una cosa que pasa mucho en el caso de los delitos electorales, no había compra o coacción del voto y no había una oferta específica a cambio de tu voto, ¿no? Entonces, ese caso, creo que aquí una de las cosas es en ver los casos distintos, ¿no? O sea, creo que el caso de Samuel, sí, efectivamente, como dice Gibran, pues él dice que recibió estos recursos. Ahora, si son de procedencia ilícita o no son de procedencia ilícita, no tiene que ver con que te los aporten a otros familiares, tiene que ver con el origen de ese recurso y en eso tendrían que probar es que pues efectivamente vienen del lavado de dinero y de todas las cosas que se le acusa a Samuel. Pero son casos que todavía van a desarrollarse y a mí aquí lo que me llama la atención son dos cosas, ¿no? O sea, si tú te pones a buscar en Google, denuncian en FEPADE por delito electoral, te encuentras 50 noticias de candidatos de todos los colores en Durango, en Ciudad de México, en Oaxaca, en Tlaxcala, en Sinaloa, en Jalisco, en Hidalgo. Y mi pregunta es, ¿todos estos casos tienen investigaciones abiertas y se están llevando a cabo los procedimientos? Si ese es el caso, ¿por qué no tenemos noticias de todos esos casos que se están llevando a cabo si la FEPADE está haciendo también su chamba? Muy buen punto. Y si no tenemos caso, entonces ¿por qué sentimos la necesidad de mediatizar únicamente estas dos aperturas de expediente, ¿no? Y entonces ahí sí podemos decir igual y podemos debatir sobre el uso de político de la justicia, que ahí sí coincido con Gibran, el tema de la justicia electoral es que necesariamente es justicia que tiene que ver con temas políticos, pero sí podemos hablar de la mediatización de este uso para fines político-electorales. Bueno, y se matan dos pájaros con el mismo tiro, porque en tema mediático estamos hoy hablando de la Fiscalía General de la República y no del metro, como habíamos quedado que íbamos a discutir con ustedes el tema del metro que afecta tremendo al gobierno. Entonces se cambia el tema, la agenda hacia lo de fiscal y por otro lado, Carlos, sí se afecta la imagen de los dos punteros en Nuevo León. Es una movida magistral. Bueno, yo creo de entrada que también tenemos que jalar otro hilo, que es el hilo sobre el debate que ha habido en las últimas semanas en torno a Movimiento Ciudadano y en particular a lo que decía uno de los bandos de ese debate o de lo que ha dicho, de que Movimiento Ciudadano le estaba como haciendo el caldo gordo a la coalición López Obradorista al dividir el voto que no es para dicha coalición, ¿no? Un argumento, digamos, en ese sentido, que se había dado varias veces, es que López Obrador estaba interviniendo muy abierta y muy agresivamente en la elección de Nuevo León al denunciar en sus conferencias mañaneras justamente al candidato del PRI, Adrián de la Garza, por estar incurriendo en prácticas susceptibles de ser calificadas como compra o coacción de voto con el tema de las tarjetas rosas, ¿no? Pero bueno, el anuncio de anoche de la Fiscalía de que ha recibido múltiples denuncias y abre carpetas de investigación para los dos candidatos punteros, parecería en principio echar por tierra, ¿no?, la hipótesis de que había algún tipo de entendimiento o de coordinación estratégica entre Movimiento Ciudadano y el López Obradorismo, ¿no? Sin embargo, aquí me parece que habría que tratar de desmenuzar la cosa un poco más cuidadosa y detalladamente. ¿Por qué? Porque lamentablemente tenemos mucha experiencia con el uso electoral de las instituciones de justicia, ya lo decías tú, el desafuero de Fox a López Obrador o la ofensiva de la PGR de Peña contra Ricardo Anaya en 2018. Ya sabemos, uno, que esas cosas han pasado antes y dos, y más importante, que claramente se hacen más orientadas por la búsqueda de un impacto mediático, como ya decía Paula Sofía, que por estar realmente fundadas en evidencia incriminatoria o en la ley, ¿no? Porque si te fijas, Leo, lo cierto es que el anuncio de la Fiscalía de ayer no es que tenga evidencia incriminatoria contra ninguno de los dos candidatos, tampoco que se hayan girado órdenes de aprehensión. Es un anuncio de que se abren carpetas, de que se va a investigar y en determinado caso podría haber acción penal en contra de alguno de los acusados con pena de cárcel. O sea, es un anuncio bien engañoso, ¿sabes? No, bueno, déjame te digo, en el caso, yo mencionaba el caso de Josefina Vázquez Mota en el Estado de México y de Ricardo Anaya en la presidencial. Ambos hacen el anuncio, les afecta, eso está medido en las encuestas, y meses después la PGR les dice, disculpe usted,
los exonera. Bueno. A ver, pero aquí, Leo, lo importante aquí es, a mí me cuesta mucho trabajo pensar que el López Obradorismo no tiene calculado que una ofensiva contra un candidato puntero como Samuel García de parte de un gobierno que no es popular en Nuevo León va a terminar afectándolo. Yo creo que lo pone en una posición de víctima muy susceptible de ser, digamos, capitalizada electoralmente. Uh-huh. O sea, los López Obradistas podrán ser muchas cosas, pero tontos para esto no son, porque además ellos ya estuvieron del otro lado cuando lo del desafuero y saben qué perversamente útil puede ser para el candidato que se pone o que termina de alguna manera en la posición de víctima para afianzarse. Entonces, yo, digamos, estos son interpretaciones a partir de la información disponible, mucha especulación, pero uno, el punto sí se trata de un uso faccioso de las instituciones de justicia por parte del gobierno federal para intervenir en una contienda local, pero dos, el resultado no creo que vaya a ser necesariamente el renacimiento de la candidatura de Clara Luz Flores. Sinceramente creo que el electorado de Nuevo León, digamos, no le va a mover la mano necesariamente en esa dirección. A lo mejor se la mueve más a favor de Samuel García. Es que exacto, fíjate, porque hacíamos la comparación, el desafuero, que fue un intento de sacar a la mala judicialmente a López Obrador, acabó beneficiando tremendamente a López Obrador, ¿no? En cambio, a Ricardo Anaya lo hundió en las encuestas, ¿no? Claro. Entonces, el efecto, Gibran, es que a lo mejor esto acaba fortaleciendo o a Samuel García o a Adrián de la Garza, ¿no? No queda claro. A ver, ¿cómo lo ves tú, Gibran? Yo estoy seguro que es a Samuel. Ahí sí voy a coincidir con el análisis de Carlos, no en lo de que haya un uso faccioso. Desde luego que Adrián de la Garza ya tenía una opinión de lejanía con el presidente López Obrador. Y sus consultores estas últimas semanas, dado que Samuel creció, le recomendaron que la manera de bajarlo era acercar de alguna manera a Samuel con López Obrador, porque el voto que concentra Samuel es sobre todo antiobradorista y que no quiere tener nada que ver con el pasado, ¿no? Entonces por eso ha logrado ser el único que les ofrece futuro. Y tenían medido, lígalo con López Obrador, hagan que le dé un beso y se cae. Entonces esto tiene yo creo que en el cuarto de guerra de Samuel están festejando desde ayer, porque esto es seguramente lo que necesitaban para ponerse como atacados del gobierno. A menos que sí le retiren la candidatura o lo apresen, ¿no? Cosa que, bueno... Incluso, a ver, si lo apresan, yo creo que le va a ir todavía mejor, Leo, así como están las cosas. Uh-huh. No sé qué pase, ahí nos podrá explicar Paula, no sé qué va a pasar si acusado de un delito electoral pueden detener a uno de los candidatos. No sé qué pase con... Entiendo que cualquier detenido ya se le quita la candidatura. A ver, Carlos, ¿tú querías decir algo? Nada más, esto es una cosa. Samuel García es senador con licencia, Tiene fuero. Tiene fuero. Ah, mira. Es muy importante. Por ahí no va. Sí. No lo pueden encarcelar. ¿Le pueden quitar la candidatura, Paula? No, porque tiene fuero. No lo puedes procesar por nada. Por eso, pero el INE, digamos, en la parte administrativa, ¿el INE le podría retirar la candidatura? No en la penal. No lo pueden vincular a proceso. Ok. Entonces, la cuestión es que estés vinculado a proceso, y como no estás vinculado a proceso, no les daría tiempo de quitarle la candidatura. Tendrías que desaforarlo primero para después irte a... Pero si el INE, en la evaluación de uno de los informes de campaña, en la fiscalización, es decir, en lo administrativo, como decías, Leo, ahí sí podrían aplicar la pérdida de registro. Nos metemos a un terreno ya más jurídico. Complicado. Sí, es más jurídico. Además, ¿no? Es la pérdida de registro. Recordemos que la fiscalización, el obligado principal son los partidos políticos. Sí, pero entonces fíjense... Esto es Movimiento Ciudadano. Pero fíjense, entonces estamos llegando a una conclusión muy interesante, Paula, que es... Esto le puede acabar beneficiando a Samuel García y llevándolo pues prácticamente a la gubernatura ya con la ventaja que tenía en las encuestas, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que a mí me llama mucho la atención que habiendo estado del otro lado, como tú dices, Leo, habiendo sido la víctima de un proceso judicial
legal, no legal, etcétera, en tu contra y habiendo, yo creo que uno de los momentos fundacionales del obradorismo es el desafuero, ¿no? Entonces, sabiendo que todo eso sucede, pues que hayan hecho esta operación pues tan torpe y que la hayan comunicado cuando la única comunicación es que pues se va a abrir el proceso. Sí. Y más allá de quién es el ganador, a mí yo creo que, y regresando para que no nos distraigamos de lo que sabemos que debe ser lo importante, que es la tragedia de la línea 12, es, si hacemos un recuento de todas las cosas que están pasando ahorita, sí podemos decir que el gran perdedor de estos años es la fuerza moral que decía tener el movimiento. Es un movimiento que decía que no iban a ser iguales a los demás y que hoy, perdón, pero pues ¿qué diferencia hay con Fox? ¿Qué diferencia hay con Peña? Y eso es lo mismo con las justificaciones de por pues es que Peña no fue, Ayotzinapa tampoco. Dices, bueno, pues yo creo que la gran pérdida, más allá de quién vaya a ganar la elección en Nuevo León, yo creo que la gran pérdida está del lado de Morena. Bueno, y hay otro yo creo perjudicado en esto, que es el fiscal Gertz Manero, que se está prestando a este tipo de cosas, que bueno, pues cuando lo veíamos con Fox y sobre todo con Peña, pues no nos sorprendían, ¿no? Carlos, sé que quiere hablar Gibran, pero primero vas tú, Carlos, y luego Gibran. Mira, yo creo, Leo, que yo no estoy seguro de que haya sido torpe, creo que a lo mejor fue deliberado. Incluso que es deliberado que se vea torpe, ¿no? Con todo, o sea, yo creo que es importante decir que puede haber una diferencia con los antecedentes que decíamos del desafuero de Anaya, si realmente las denuncias o las carpetas de investigación tienen materia. Yo, como te dije, soy muy escéptico de la posibilidad de que este proceso esté motivado realmente por consideraciones legales, creo que es una artimaña política, pero si los candidatos han cometido ilícitos, lo deseable sería que se investigaran y se deslindara conforme a derecho, sin menospreciar, desdeñar o relativizar ninguna conducta que pudiera configurar delito por el hecho de este uso político. Eso por un lado. Y por el otro, ya nada más concluir que sí estamos viendo a un presidente intervenir descarada y flagrantemente en un proceso electoral, no con el afán de custodiar su integridad, sino de reventarla, muy probablemente porque la ve perdida o al menos no tan día de campo como el López Obradorismo esperaba que fuera esta elección. Si vemos esto en el contexto, además, de lo que ha ocurrido en Guerrero, en Michoacán, en San Luis Potosí, en Campeche, en Baja California Sur, o incluso en cómo han caído los pronósticos en Cámara de Diputados respecto a la probabilidad de que el López Obradorismo gane la mayoría calificada, el presidente realmente luce muy desesperado, desencajado y muy dispuesto a reventar una elección que no parece vaya a favorecer a su causa. Eso, desde luego, es muy grave porque no es lo mismo un candidato perdedor que desconoce una elección que un presidente en el poder que decide reventar una elección que no favorece a su coalición. Bueno, déjenme, tengo que hacer una pausa y sí quiero regresar. Vamos a tener otro segmento con esta mesa de los martes, porque ponía sobre la mesa Paula Sofía un tema muy importante que tiene que ver con el metro y tiene que ver con esto que está pasando con la Fiscalía General de la República, de si el Movimiento de Regeneración Nacional está perdiendo, digamos, la superioridad moral que presumían durante la campaña pasada y durante estos primeros años del gobierno de López Obrador. Es un gran tema, regresamos en un momento. Regresamos con nuestra mesa de los martes. Gibran, ponía aquí sobre la mesa Paula Sofía un tema que me parece de la mayor importancia. Está perdiendo el presidente y Morena, eso que tanto presumían de que moralmente eran diferentes, que eran superiores, al no haber visitado el presidente la escena del accidente del metro y al comportarse utilizando a las instituciones de justicia para afectar candidatos. ¿Tú cómo la ves? Mira, yo quiero hacer una anotación, por eso alzaba la mano. Yo le di la palabra a Carlos cuando estaba hablando para que hiciera la suya. Creo que la cuestión del bloque anterior, llegamos a conclusiones contradictorias. O son iguales el presidente y los funcionarios que los rodean y actúan para favorecer a su partido, o son diferentes y están actuando para castigar delitos electorales, aunque el favorecido sea Samuel García. Para conjuntar estas dos cosas y meterlas en un mismo argumento,
hay que torcer mucho la hipótesis y hay que decir que quería parecer torpe porque en realidad sí quería beneficiar a Samuel, etcétera. La verdad es que no caben las dos conclusiones en un mismo argumento. Ahora, no por eso no voy a coincidir con el fondo, no sobre el presidente. Yo creo que el presidente tiene una intolerancia a la corrupción, tiene un discurso que ha sido consistente, creo que ha tenido errores comunicativos, pero sí creo que en Morena no se sostiene ya esa, pues no sé si era una superioridad moral, pero por lo menos era el afán de mantenernos distintos que otros partidos políticos. La verdad es que hay varias cosas que han dinamitado eso. Uno es la política de comunicación de Morena, que prácticamente no ha existido y ha dejado de pronunciarse en algunos temas de derechos humanos en los que fuimos muy activos en el pasado. Otro es la selección de candidatos y la apertura indiscriminada, algunos que incluso son delincuentes confesos. Pasó en Chihuahua con Cavada. Entonces Mario Delgado va y acusa a la candidata del PAN de haber estado en la nómina de César Duarte, pero le da una plurinominal a alguien que también estaba en esa nómina y la aceptó. O sea, sí hay ahí una serie de contradicciones que ya hacen imposible que se sostenga. Y tres, creo que desde el gobierno y desde la necesidad de mantener la mayoría legislativa, se ha sacrificado por fuerza cierta sensibilidad. Creo que en el caso de la línea 2 el presidente dijo lo que tenía que decir, que iba a haber luto nacional, que iba a haber investigaciones sin inclinarse o sin proteger a nadie, etcétera, etcétera, y además hizo que hablaran tanto Claudia Sheinbaum como Marcelo Ebrard. Pero no me gustaron las intervenciones, me parecen muy insensibles, de Marcelo Ebrard, que llama accidente a la tragedia que pasó, cuando no es un accidente, es una tragedia incubada por gobiernos del pasado y del presente, y que no se acepte la responsabilidad desde el gobierno actual de prever ese tipo de escenarios catastróficos después de que ha habido revisiones estructurales a lo del metro. Creo que en eso sí habríamos esperado algo distinto, que se puede conjuntar la condena a las hienas electorales, como los panistas que van a tomarse un video ahí teniendo a las víctimas como escenografía, y también decir que tienen que responder todos, incluido Carso, que estuvo a cargo de ese tramo, y las empresas certificadoras que participaron también del proceso. A ver, pero aquí, Paula, lo que está haciendo Gibran, y hay que decirlo que está haciendo un ejercicio de autocrítica con Morena y algunos miembros del gabinete, pero sí deja fuera al presidente López Obrador. Y parte del debate esta semana ha sido la reacción del presidente López Obrador. No ir a la escena del accidente, incidente, tragedia, como le quieran llamar. Irse a comer tlayudas el fin de semana en Oaxaca, como si nada hubiera pasado. Y la famosísima ya frase de al carajo, ¿no? ¿Tú cómo ves esto? O sea, ¿es un tema que nada más afecta al partido, a Morena y miembros del gabinete, o también afecta al presidente López Obrador, Paula? Yo creo que es un tema de ambos, ¿no? O sea, el presidente, y digo, no es solo esto, creo que también ya visto como en el big picture, ya lo podemos ver también el trato que se le dio a todas las personas en el manejo de la pandemia, en las víctimas del COVID, tampoco fue específicamente solidario, ¿no? Esto que ha repetido ya varias veces, de que odia la palabra empatía, ¿no? Que odia la palabra empatía porque es neoliberal. Pero, o sea, incluso cuando se le ha requerido empatía, dice que a él ni la palabra le gusta, ¿no? Y yo en específico sí diría, si hay ciertas cosas del presidente que ayer, el Día de las Madres, no hubiera querido recibir a las víctimas. Sí. Creo que también habla de un presidente que se está alejando y además pues de las personas con las que tuvo más cercanía en la campaña, ¿no? O sea, no se cayó un Airbus de gente que iba a París, ¿no? O sea, se cayó un metro de gente, falleció gente trabajadora, gente que iba de noche, trabaja a su casa, o sea, quienes serían más bien su base, yo creo que muchos de ellos habrán sido sus electores, y que decida alejarse de estas personas y que incluso
ya utilice pues este diálogo adversarial que tiene con cualquier persona que le llama la atención, que le solicita, que le pide. Son los liberales, ¿no? Entonces yo sí creo que, aunque coincido con Gibran en que efectivamente Morena sí ha perdido completamente, yo también creo que el presidente, incluso con no querer correr a personas cercanas en su gabinete, como la directora del DIF, comprobada corrupción, creo que sí se está alejando de la fuerza moral con la que llegó al poder. Bueno, y la directora del metro, hombre, qué barbaridad. O sea, ya solamente falta que, bueno, no voy a decir que falta porque es horrible decirlo, pero hombre, yo no he visto más accidentes en un sexenio y ahí mantienen a la funcionaria. ¿Cómo ves tú este asunto, Carlos? Mira, de entrada, Leo, yo quiero volver un segundo a lo anterior. Al presidente no le toca castigar los delitos electorales. Lo que está haciendo López Obrador es aprovechar su plataforma como jefe del Poder Ejecutivo para intervenir en la elección. Ahora, dicho eso, a mí me parece muy claro que no hubo empatía en la reacción presidencial y creo que es importante definir la palabra. O sea, empatía, a final de cuentas, o sea, tener empatía consiste en hacer propio el dolor ajeno. Y no hay absolutamente nada en la reacción del presidente que nos muestre ni el mínimo asomo de esa capacidad de hacer propio el dolor ajeno. Al contrario, el presidente se ha dedicado a tratar de desviar la atención con otros temas o culpando a los medios. Se ha dedicado incluso también a ponerse él, a apropiarse él del lugar de las víctimas, porque me atacan, me critican los medios, carroñeros, etcétera, todo eso. Y no ha hecho absolutamente nada. No ha aprovechado su plataforma, pues, para tratar de ofrecer consuelo o de dar garantías a las víctimas. A mí me parece que eso de la superioridad moral o la autoridad moral del lopezorismo siempre fue nomás un discurso, siempre fue nada más una prédica. Nunca ha sido una práctica, nunca ha sido un dato que podamos dar por sentado, Leo. Y en ese sentido creo que más que perderla, lo que estamos viendo ahora es que se cae esa careta. Fíjate que yo no coincido contigo. Yo creo que hay gente de muy buena fe, que de muy buena fe apoyó al Movimiento de Regeneración Nacional y a Andrés Manuel López Obrador porque legítimamente pensaban que se podían hacer las cosas diferentes en la política. Y yo creo que uno de ellos lo tenemos aquí, Gibran, ¿no? Y te veo decepcionado en ese sentido, ¿no? Pero en fin, quisiera tu opinión al respecto. Tengo la fe golpeada un poco, sí. En algunas cosas creo que la práctica política y el talante anticorrupción del presidente no ha fluido hacia sus colaboradores, que en efecto el ejemplo no ha cundido, también porque tenemos una presidencia de la República mucho más débil, creo, que la que imaginó el presidente de la República. Y yo sostengo que él no podía hacer nada más para demostrar o para apropiarse el dolor ajeno que declarar duelo nacional, que decir que se va a investigar hasta las últimas consecuencias, que las garantías le tocan al gobierno de la Ciudad de México. No pudo haber ido, no pudo haber ido a la escena. Me habría gustado algunos gestos, no sé si necesariamente ir a la escena, pero por lo menos salirse. Entiendo que para un político como López Obrador es muy difícil, y para todos los políticos es difícil no engullir en la dinámica electoral todo lo demás, pero en este caso la verdad es que incluso me afecta personalmente. Esa era la línea en la que yo iba a la universidad, es la que más utilizaba mi hermano, mi familia. Fue un momento de dignificación de esa zona de la ciudad, y lo que había sido ese acto de dignificación se convirtió de repente en un agravio, y por lo menos en el terreno de lo simbólico el desagravio está todavía pendiente. No se ha llamado ni siquiera a una reflexión de qué es lo que ocasionó eso, ni se ha dicho, a ver, hay responsabilidades en los gobiernos pasados y en este también, y vamos a dar con los responsables, con un discurso más duro que incluso los separe de sus sucesores, porque eso que pasó,
sucedió en un momento en el que Ebrard estaba lejos del obradorismo, es decir, lo adoptamos o readoptamos como nuestro después, pero ahora, por el momento electoral, se teme hacer distinciones y decir quien sea, no importa. Sí. Aquí somos un monolito y eso no tiene que ser. En última instancia, creo que ha habido un silencio porque hay un asunto de fondo, que es un cierto urbanismo que castiga a los pobres, sí, que es lo que está de fondo de todo esto. En ninguna colonia rica se construyen tramos elevados. Y impensable que una tragedia de estas, con este número de víctimas en infraestructura pública, suceda en las zonas ricas de la Ciudad de México. Oye, ese es un muy buen punto, ¿eh? La verdad, yo no lo había visto así, pero me parece un extraordinario punto, ¿no? O sea, en las zonas ricas de la ciudad, donde el metro pasa por abajo, nunca pasa por arriba, ¿no? Es un muy buen punto que ya habremos que analizar. Pero bueno, se nos acaba el tiempo. Un último comentario, Paula Sofía, de una mesa que ha sido pues muy, muy iluminadora del momento electoral, porque estamos a 3 semanas, ¿no? Y está calientita la cosa, Paula. Sí, yo creo que regresando al tema que nos convocaba hoy, yo nada más diría que no, tampoco dejemos de lado, porque nos hemos acostumbrado a la gravedad de las intervenciones del presidente en la mañanera. O sea, hoy sacaba un tuit Mario Delgado al decir que estaba harto de que se violara la ley electoral y que qué bueno que por eso iban a castigar a Samuel y a Adrián, ¿no? Y dices, híjole, ¿y entonces el presidente qué, no? O sea, se le ha percibido, se le han mandado mensajes con clarísimas violaciones a la ley electoral de que no se podía pronunciar en estos tiempos en la mañanera, etcétera, y lo hace todos los días, ¿no? Y ahí retomo un artículo que escribiste tú hace unos días, Leo, para decir que se estaba haciendo pues ahora sí que se estaba haciendo una configuración para poder tratar de tumbar judicialmente las elecciones por múltiples violaciones al proceso electoral, que aparte es siguiendo el camino de Morena, porque Morena, ese es el camino que trató de utilizar, con una salvedad. Cuando Morena lo trató de utilizar, todas esas cuestiones no estaban reguladas. Y hoy sí. Entonces, creo que también es una manera de deslegitimar incluso sus propios triunfos. O sea, creo que es un juego muy peligroso en el que estamos ahorita. Pues bueno, hombre, a 3 semanas y cachito, Carlos, de la elección, y vaya que está movido el ambiente electoral, vaya que van pasando cosas cotidianamente. Hijo, no se ve que esta elección sí está sacando cosas muy importantes de cómo está el ambiente político en México, Carlos. Sí, Leo, pero ¿sabes qué? Yo no quiero concluir hablando de la elección después de haber tocado lo del metro, porque sí me parece como que tenemos que sopesarlo en sus términos, no banalizarlo. O sea, creo que hay un problema aquí, no solamente de recurrir inmediatamente como a los tejemaneje políticos, sino también de huir a lo simbólico, ¿no? Aquí hay personas que perdieron la vida, heridos, deudos, ¿no? Y creo que, o sea, sí tenemos que tomarnos el tiempo para caer en la cuenta de que el presidente se desentendió, de que literalmente mandó al carajo cualquier gesto de solidaridad, de empatía, de duelo como persona, ¿no? O sea, aquí me parece que estamos viendo una enésima reiteración de un gesto muy del López Obradorismo de huir a lo simbólico, como con los médicos en la pandemia, con el personal médico, ¿no? De darles aplausos y rendirles homenajes simbólicos, pero al mismo tiempo someterlos a muchísimo maltrato, muchísimo desprecio como personas de carne y hueso. Yo creo que le debemos a esas personas, ya que los medios, la sociedad civil, los ciudadanos, no pudimos darle el seguimiento que hubiera merecido los escándalos de la línea 12, ¿no? Porque nunca se acabó de aclarar, nunca estuvo ya, digamos, todo resuelto, ¿no? Y bueno, esta tragedia también se debe un poco a haber quitado como ese dedo del renglón. Creo que lo mínimo que podemos hacer ahora, por deuda, como con esas vidas perdidas, es insistir en la necesidad de que ahora sí se investigue, se deslinden responsabilidades, se aclare y se arregle lo que se tenga que arreglar. No nada más en esa línea, sino en toda la infraestructura de la ciudad. Bueno, habrá desde luego que reconstruir la línea 12, porque como dice Gibran,
para muchas colonias, barrios del país, era una línea importantísima que efectivamente le cambió la vida a muchos de esos barrios y colonias, ¿no? Y hoy esa línea no sirve, ¿no? Está trunca, ¿no? En fin, pues les agradezco mucho, Gibran, Paula Sofía, Carlos, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Leo. Voy a hacer una breve pausa y voy a regresar con Luis Carlos Ugalde y Roberto Roch para platicar de los riesgos del narcopopulismo en las elecciones intermedias. En particular, hay un candidato que puede ganar una gubernatura, sí, una gubernatura, y que tiene antecedentes pues, penales que lleva a uno a pensar, caray, un tipo que puede ser parte del crimen organizado va a ser gobernador de uno de los estados de México. Regresamos.